El Grupo Memoria es una iniciativa que tuvieron Carlos Iván de Gregori y Ponciano del Pino para tener un espacio en el que se debatan los estudios sobre memoria en el Perú, ¿no? Lo que había analizado Carlos Iván es que había muchísimos estudios de recoger memorias, pero no tanto de analizarlas, ¿no? Y teniendo en cuenta que esto también se había realizado en el Cono Sur, espacios de discusión sobre estudios de memoria, y pensando en que somos una sociedad post-conflicto que debe reflexionar acerca de esos años, entonces Carlos Iván convocó a un grupo de gente para poder organizar el espacio y debatir sobre estos estudios, ¿no? Como dices, se usa en plural, ¿no es cierto? Hay distintas memorias y depende mucho de varios factores, ¿no? Un factor puede ser dónde viviste esos años, si viviste esos años, o sea, el factor, digamos, de generación, también tu género, o sea, hay distintos modos de haber procesado esas vivencias, ¿no? Entonces, y que además están atravesadas por intereses políticos, ¿no? O sea, finalmente lo que tenemos es acá lo que se ha hecho millones de veces, batallas por la memoria, ¿no? ¿Qué memorias se vuelven más hegemónicas? ¿Qué memorias están tratando todo el tiempo de tener más reconocimiento? Las que hemos tenido como hegemónicas en los 90 fueron las de la memoria salvadora de Fujimori y Montesinos, ¿no? Donde ellos eran los que salvaron del terrorismo al país, ¿no? Y quedaron bastante poco evidenciadas las memorias de las víctimas, ¿no? ¿Por qué? Porque también hubieron víctimas del Estado, ¿no? O sea, hubo terrorismo, digamos, por varios lados. Entonces es difícil para el Estado reconocer a sus propias víctimas, ¿no? Entonces lo que tenemos ahí es finalmente un juego en el que incluso por estas ganas de no reconocer a las víctimas termina ganando Sendero Luminoso, por ejemplo, ¿no? Que dice que ya, igual que varios actores políticos, ya hay que pasar la página, hay que ir a hacer la reconciliación, pero sin reconocer el daño que ocasionó la violencia no solo a las víctimas, sino a la sociedad en general, ¿no? Mecanismos para combatir rebrotes así senderistas o tan radicales que todavía postulen la violencia y la eliminación de otros para poder mejorar el país. Porque digamos, si no es Sendero va a ser otra cosa que tenga esas mismas pretensiones si es que no analizamos las graves consecuencias que tienen ese tipo de pensamientos, ¿no? De legitimar la muerte de otros por discursos que puede ser por el lado, por ejemplo, del Estado, la defensa de la patria, o por el lado de Sendero, la defensa del pueblo y que ya no sean pobres. Yo creo que viene por la educación, ¿no? La educación es el medio más efectivo y el haber vivido el conflicto armado de una manera un poco contradictoria, nos sirve de oportunidad para analizar las graves consecuencias que tienen ese tipo de pensamientos, ¿no? Por un lado entonces la educación, por otro lado el arte, como te decía, es un mecanismo que te enfrenta directamente con sensaciones, ¿no? O sea, ya no hay un discurso de por medio, sino que hay la posibilidad de ponerte en el lugar de la persona que te está explicando lo que siente a través del arte, ¿no? O sea, la teta asustada creo que tiene en algo esa efectividad, ¿no? No sé si estarán de acuerdo, pero uno se puede poner en el lugar de la protagonista y verla en un proceso de vida más largo, ¿no? Por esos dos canales creo que son los más efectivos y de todas maneras seguir estudiando
académicamente, digamos, o sea, con rigurosidad, qué significa haber vivido esos años, ¿no? ¿Qué consecuencias ha tenido? Ahora estamos haciendo un trabajo para plantear lineamientos que mejoren, que traten de mejorar la enseñanza de esta etapa de la historia reciente en la escuela, ¿no? Y una de las cosas que salen varias cosas, ¿no? Una es que en realidad hay que mejorar la enseñanza de la historia reciente, ¿no? Muchas veces los profesores les encargan una currícula muy amplia con muchos puntos y terminan corriendo en la historia reciente en el último trimestre y con poco tiempo como para prestarle atención a este tema en específico que es tan importante, ¿no? Otra cosa es que, bueno, normalmente se piensa y se escucha que los jóvenes no saben nada sobre esos años, que son ignorantes, que por eso se meten en grupos como Movadef. Yo sí creo que hay un sector de jóvenes que de hecho debe estar desinformado, pero lo que vamos viendo es que más bien la gran mayoría de jóvenes sabe bastante por los recuerdos de sus padres, de sus abuelos, por conversaciones informales. La escuela no se llega a consolidar como un espacio en el que se enseñen estos contenidos, ¿no? Aunque también hay escuelas donde los profesores determinan si es que se toca o no el tema y cómo se toca, ¿no? Hemos tenido una escuela donde el profesor sí promovió que los chicos investigaran sobre este tema y llegaran a sus propias conclusiones, ¿no? Pero en general lo que hay es memorias muy sueltas que generan mucho más, siento, preguntas en los estudiantes preguntas que pueden estar orientadas de distintas maneras, que algunas conclusiones, ¿no? O algunos fondos, marcos generales en las que estas preguntas pueden ser resueltas por ellos mismos, como por ejemplo de lo que hablábamos al inicio, la defensa de los derechos humanos y de la vida por sobre por sobre discursos políticos o sobre necesidades políticas. Hemos hecho un proyecto piloto el año pasado en Huamanga. Ese lo hizo el Grupo Memoria con 2 jóvenes del Grupo Memoria de Ayacucho, porque el Grupo Memoria tiene también una sede en Ayacucho. Y ahora se está replicando ya por el Instituto de Estudios Peruanos, no replicando, sino ampliando y teniendo otro tipo de objetivos por el Instituto de Estudios Peruanos, y se va a hacer en 2 escuelas en Lima y 2 escuelas en Ayacucho, una en Huamanga y otra en Vilcabamba. Pero ahí estamos en el proceso todavía.